Hola a todos los que se están conectando. Por el momento estamos esperando a la profesora, hacer la conexión con la profesora para poder empezar. Les pedimos que sigan atentos a la entrevista que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Vamos a esperar a la profesora. Ahí parece que estamos. Ay, sí. Hola Se demoró profesora, un poco. ¿cómo está? Hola, disculpa la demora. No, si estamos en vivo, son cosas de la tele. Sí, sí, son cosas de la tele. Sí. ¿Cómo está profesora? Bien dentro de lo que se puede, como todo este planeta, resistiendo, digo yo. Bueno, les contamos al público, a todos quienes se unen a esta transmisión en vivo, que estamos en el primer capítulo de esas historias emocionantes que has vivido, que es un ciclo de entrevistas muy especial que nosotros hemos preparado como para Explora Surponiente, para conversar con los profesores y profesoras de nuestro territorio, para saber cómo han enfrentado la pandemia, cómo han vivido esta situación tan inusual. En estos momentos y cómo también se han vinculado con sus estudiantes. Creemos que es fundamental para nuestra labor conocer la historia de los profesores en primera persona y por eso también el objetivo de esta entrevista es que este espacio sirva para que nos apoyemos, para que nos escuchemos y también ver cómo podemos ayudar entre toda esta comunidad, en esta comunidad. Bueno, profesora, preguntarle primero, ¿usted de qué colegio, en qué colegio usted hace clase y hace cuánto tiempo? ¿Qué nos cuenta usted? Bien, mira, yo trabajo en el complejo educacional Maipú hace 27 años. Soy profesora de historia, siempre de aula. Siempre de aula. Siempre, sí, siempre trabajando en aula, siempre con jefaturas de curso. Entonces, toda mi experiencia tiene relación con el trabajo en aula. Y bueno, Profesora, ¿y usted cómo ha vivido estos casi ya 4 meses de pandemia? ¿Cómo ha sido para usted esta experiencia? mira, yo creo que son dos factores súper importantes. Primero, la pandemia que nos aleja de los estudiantes, ¿no? De golpe y porrazo nos quedamos, digamos, sin el contacto directo, que es la esencia de ser profesor. Y en mi caso particular, el tema de generacional, que tiene que ver con el uso del trabajo, ¿no es cierto?, tecnológico, el uso de las plataformas, de la tecnología, que obviamente para las generaciones más jóvenes es mucho más sencillo. Yo creo que mi generación ha sido golpeada de una u otra forma porque nos cuesta un poquito más, si bien le hacemos mucho empeño, cuesta un poquito más, no es tan fácil ni tan natural para nosotros, pero creo que ha sido esencial el aprendizaje para poder conectarnos de forma remota, aunque sea, ¿no es cierto?, con los estudiantes. Pero creo que a mí en lo personal lo que más me ha impactado de esta cuarentena, bueno, aparte de toda la problemática, ¿no es cierto?, que implica, es perder el contacto con los estudiantes. Para mí es un golpe muy, muy fuerte. Yo creo que para muchos de mis colegas es muy fuerte, porque la esencia del trabajo docente es el aula. Profesora, y dentro de las cosas que usted ha tenido que aprender durante este tiempo, ¿cuál podría usted comentar, compartirnos? Quizás usted manejaba algo, por ejemplo, de las tecnologías de la información, de la comunicación. Básicamente, lo que yo más manejaba era usar internet para indagar, investigar, preparar clases, pero de Classroom nada. Yo soy muy alejada a las redes sociales, de hecho Instagram solamente para hacer yoga, como te contaba. Entonces hemos tenido que aprender y la escuela nos ha estado capacitando para usar estos medios. Así es que
todas las herramientas de Google, por ejemplo, las estamos aprendiendo y las estamos utilizando. Pero ha sido desafiante. ¿Y ustedes por qué medios se contactan con los estudiantes? ¿Están usando Zoom? ¿Están usando el WhatsApp? Si me puede contar un poco para que la gente que no está viendo se imagine cómo es llevar el aula a estas clases virtuales, un poco improvisadas, hechas sobre la marcha, pero que al final todos se han tenido que acomodar a eso. Sí, mira, aquí hay una situación bien particular y que es que en mi caso, por ejemplo, mi jefatura de este año era un curso nuevo. Ellos no me conocen y yo no los conozco. Así que solamente nos vimos 2 semanas. Así que mi principal preocupación fue empezar a conocerlo y tratar de comunicarme vía Gmail, vía WhatsApp y Zoom. Y también incorporé Classroom. Entonces, he tratado, digamos, de lograr la mayor conexión con ellos, pero lo que más me funciona es el teléfono. Cuando yo quiero saber cómo están o quiero tener mayor información con ellos, es el teléfono y una conversación directa es la mejor vía desde mi perspectiva. Así he logrado obtener mucha información. Trabajamos, por ejemplo, consejos de curso y orientación todos los viernes. Entonces todos los viernes yo les preparo algo, trato de conversar con ellos, son muy tímidos, les cuesta mucho mostrar su carita, por ejemplo, porque están en plena adolescencia, pues son niños que recién ingresaron a la enseñanza media, entonces es muy complejo. A mí eso me provoca un poquito de ansiedad, el no poder comunicarme, que ellos me sientan su profesora jefe, porque realmente no me alcanzaron a conocer. Pero como te digo, el teléfono es lo que más me ha generado mayor contacto con ellos y he logrado detectar problemas graves que están viviendo. He logrado la ayuda de la psicóloga, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, un poco de confianza he ganado, digamos, con ellos, pero ha sido difícil tarea, difícil. Ahora, en términos de clase, mi escuela está por la vía asincrónica, o sea, no hacemos clases directas por Zoom con ellos, sino que la modalidad son guías, son videos explicativos y son conversatorios de retroalimentación. No, no tenemos la clase de Zoom directa, salvo en mi caso con consejo de curso y orientación. Profesora, ¿y cuántos cursos usted tiene y más o menos en promedio cuántos alumnos son? A ver, yo tengo 44 horas, 38 horas frente a aula y no sé, no los he contado, pero por lo menos, a ver, serán unos 8 o 9 cursos, más o menos, con un promedio de estudiantes de unos 40 estudiantes. Son varios, son Sí, un número grande. Y sí. usted, me imagino que todos los días también traslada su jornada de profesora que ya es bien ardua y está y la traslada a lo virtual. Está todo el día, me imagino, en el computador, en el celular. Sí, todo el día en el computador, sí. ¿A qué hora empieza? Mira, trato, al igual que yo creo que muchos de mis colegas, de tener unos horarios y jornadas, ¿no? O sea, en la mañana temprano, hacemos mucha reunión Zoom por paralelo, por departamento, con el equipo directivo, hacemos reunión Zoom con los estudiantes, ahora que se sumó Explora con mi equipo de investigación, también reunión Zoom con ellos, que es la forma que tenemos de comunicarnos. Así es que las problemáticas de contacto se reúnen, o sea, se resuelven con Zoom. Así que en el fondo es generar bueno, todas las semanas tenemos actividades diseñadas desde el equipo directivo, más las que yo coordino a los profesores de historia, entonces tenemos reuniones con los profesores de historia, nos ponemos de acuerdo en las cosas que tenemos que hacer, tratamos de hacer reflexión pedagógica también, porque tengo un grupo que es bastante bueno, es muy enriquecedor para mí trabajar con gente joven en este equipo. En el fondo también la parte positiva es que uno está aprendiendo de otra forma, está aprendiendo de otra forma, si lo vemos en forma positiva, aprendiendo nuevas herramientas para trabajar.
Como te digo, para mí lo que me pesa y lo negativo y lo que a veces me abruma un poco es no tener el contacto directo con los estudiantes, definitivamente. Esperen, que como estamos en vivo y estamos en tiempo de pandemia, de Bueno, repente la casa es un estudio de televisión y sí, apareció mi hijo. sí, está Sí, bien. bueno, son cosas de la pandemia en realidad. Sí. Aprovechamos de contarle a la gente que se está uniendo que estamos con la profesora Beatriz Montoya. Ella es profesora del Complejo Educacional de Maipú y es la primera invitada de estas conversaciones con profesores en tiempo de pandemia y ella nos está Muchas, contando. muchas gracias por ¿Perdón? la invitación. No, te iba a decir que muchas gracias, Paula, por la invitación. Sí, profesora, también animamos a los distintos profesores que se unan a esta iniciativa. La idea es que conversemos todo, que compartan su experiencia. Es muy importante en este tiempo hablar, compartir lo que nos pasa. Quizás de repente podemos hacer hasta catarsis y nosotros como Para Explora también estamos súper disponibles para nuestros profesores, la red que nos da vida al trabajo que hacemos nosotros. Ujú. Profesora, bueno, un poco como relacionado con la experiencia que usted me comentaba que ha tenido que pasar durante esta pandemia, ¿usted cómo ha visto a sus estudiantes? ¿Cómo se han tomado ellos, por ejemplo, esta modalidad? Porque una cosa son los profesores que han tenido que cambiar sus formas de trabajo, pero también los estudiantes han tenido que aprender de otra manera. Las clases presenciales, que no solamente una transferencia de información, sino que también son finalmente de valores, eh, de ideas, de comportamiento, de todo, ya no está eso, no está en lo presencial, que lo presencial daba como esa magia de la educación también. ¿Cómo los ve a ellos, a los estudiantes? Ya. Eh, Como te contaba, el teléfono es lo que más me funciona para saber cómo están. Y yo diría que no está muy bien. No está muy bien. Les cuesta mucho el trabajo académico. Hay problemas en las casas. He detectado problemas muy graves, digamos, de convivencia en su familia. También o sea, que aquí en épocas de pandemia yo creo que la brecha y la vulnerabilidad quedan muy evidentes. Entonces yo creo que nuestros niños están muy necesitados de la contención, de que los escuchen, particularmente en mi caso, que son chicos de 14 15 años, en plena adolescencia, donde más necesitan a sus amigos, por ejemplo, no los pueden tener. Entonces algunos tienen crisis por falta quieren ir a ver a sus amigos y no pueden. Entonces la parte emocional de ello está complicada y en algunos casos los problemas familiares lo agudizan mucho más. Por ejemplo, este viernes a las 3 de la mañana un estudiante me escribió por WhatsApp que estaba muy mal, que se estaba cortando sus venas, eh, situaciones graves que obviamente nosotros las tratamos al tiro, la psicóloga al tiro está pendiente, hablamos con la mamá, etcétera. La niña me dice después, no, no se preocupe, profesora, no es tan grave, pero son cosas que a uno le angustian porque podría estar ahí con la niña, ¿no es cierto? O conversando directamente con la mamá, con la familia. Yo creo que en esta situación de pandemia la contención emocional para nuestros niños es fundamental. Creo que es lejos lo más relevante, particularmente porque son adolescentes. Entonces los adolescentes, los problemas para ellos son mucho más graves, les cuesta mucho más hablar con los adultos, abrirse con los adultos, necesitan sus pares no están. Eh, Eso, como te digo, es lo que a mí más me preocupa. Y por eso que el teléfono y por eso que la orientación del día viernes, ¿no es cierto? Tratando de crear confianza con los estudiantes, de que sientan que uno está, aunque no está en vivo y en directo, pero es que está. Yo creo que para mí eso ha sido el principal trabajo en estos días de pandemia. Qué compleja la situación, me imagino que no es algo que solamente está pasando ahí, sino que también en varios colegios, sobre todo que de repente tienen también índices de vulnerabilidad social. Se ha visto también que la pandemia, el encierro, agudiza situaciones ya existentes de violencia y todo. Entonces, importante también la labor que hace usted de contención y también todos los profesores
de contención a sus alumnos, que siempre la han hecho en realidad, pero que ahora en pandemia es mucho más necesario y urgente estar ahí. Claro, porque yo creo que en pandemia lo que más ha quedado en evidencia en el fondo es la brecha. O sea, un colegio, digamos, con recursos, va a tener clases en directo, los niños van a estar todos conectados, hay un seguimiento mucho más directo con los niños. Entonces, depende mucho de los índices de vulnerabilidad, dónde se ubica el colegio, a quién atendemos, y lamentablemente la brecha crece, y nuestros niños son más vulnerables, entonces por lo tanto nos necesitan mucho más. Pero Claro. bueno, ahí está el trabajo en equipo, ahí está la comunicación directa con las psicólogas, ¿no es cierto? Con las personas que están ahí dispuestas a colaborar y ayudar en estos casos. Profesora, mire, llega una pregunta muy interesante porque está interactuando harta gente acá en el Instagram, en la entrevista, y es de Steven de 50 y dice, mi pregunta como apoderado es cómo ve usted la transición de los alumnos que entran a la media y que no han podido experimentar ese proceso de cambio tan importante. Uf, yo creo que ellos están en tránsito, es decir, cuando volvamos, que yo creo que va a ser el próximo año, lo más seguro, si no a finales de año, vamos a tener que, como dice el currículum, priorizar, ¿no es cierto? Seleccionar qué de todo es lo que vamos a tomar. Yo creo que va a ser súper necesaria la contención emocional en una primera instancia, y para que el apoderado se quede un poquito más tranquila, el ministerio ya hizo una priorización curricular que nos permite a la escuela flexibilizar el currículum, seleccionar objetivos de acuerdo a nuestra realidad y lograr que los niños, digamos, puedan subirse a este carro de la enseñanza media que todavía no lo han empezado como debiera, ¿no? Yo creo que la labor docente ahí va a ser muy, muy importante, pero también la labor de los papás. O sea, esta pandemia nadie la buscó, aquí no hay responsables, ¿no es cierto? Por lo tanto, todos, la escuela, los papás, la sociedad entera va a tener que considerar que los niños necesitan una contención y un apoyo especial para recuperar el tiempo, que no es tiempo perdido, ¿eh? Es ganancia en el sentido de que son experiencias de vida y que esto se va a transformar finalmente en una experiencia que los va a marcar y que en el mejor de los casos los va a hacer más fuertes, más responsables. Yo les apliqué una encuesta a los chiquillos, les decía, a ver, ¿qué han aprendido de todo esto? O qué conducta vamos a tener que cambiar como seres humanos, y ustedes en particular a futuro. Y ellos coincidían varios en que teníamos que ser más solidarios, más colaboradores, más empáticos, más conscientes, más responsables, y esas ideas que salían de sus cabecitas hay que trabajarlas en algún minuto. Porque no solamente es pandemia, sino que también es crisis social, sino también son los cambios que se están dando a nivel mundial. Es una realidad, es una crisis que está llamando un cambio, y un cambio profundo, a un cambio profundo como humanidad. Entonces, yo creo que si de esta crisis surge, digamos, una nueva conciencia, y si ellos están pensando en que realmente algo funciona mal y que tenemos que cambiar y que tenemos que hacer cambios, no solamente que otros hagan cambios, sino que todos nosotros, yo creo que eso ya sería una ganancia. Creo firmemente en el contacto directo entre estudiantes y profesores. Sí, también un poco complementando lo que dijo recién, invita a un cambio también de paradigma, de pensar en lo colectivo. Usted como profesora de historia debe entender muy bien los procesos sociales y acá hay un cambio grande, un cambio drástico a nivel mundial y que uno no puede estar indiferente a eso. Son otras formas de comunicarse, de relacionarse, de estar en el planeta, de también relacionarse con el entorno. Efectivamente, yo creo que este es un llamado a grito, digamos, de que tenemos que ponernos todas las pilas y darle sentido y darle un derrotero, digamos, con mucha claridad respecto a lo que viene y a lo que tenemos que hacer frente a lo que viene.
O sea, nosotros los profesores siempre tenemos que estar lidiando entre la realidad, ¿no es cierto?, de los estudiantes, el de cómo poder, cómo lograr que ellos aprendan de verdad cosas significativas, y por otro lado, con todo lo que implican las evidencias, el trabajo técnico, el trabajo que va dirigido hacia la agencia de calidad, que es un trabajo que las escuelas tienen y que es muy pesado y que muchas veces gasta mucho tiempo, muchas horas hombre, digamos, para poder realizarlo. Y entonces nosotros siempre estamos ahí, ¿no? En la disyuntiva. ¿A qué le dedicamos un poco más de tiempo? Y yo creo que en esta pandemia definitivamente los niños y las niñas son prioridad. Y así los profesores lo tenemos que sentir. Son prioridad porque los adultos somos los que le vamos a dar respuesta, digamos, a todas sus interrogantes y a sus vivencias. Y también a escucharlos, ¿no es cierto? Entonces es todo un trabajo que implica que al ponerlos a ellos en primer lugar y a verlos como personas, como sujetos de derecho, con posibilidades de que ellos tengan un rol importante en su vida y en la vida de los demás, que sientan ese peso, que no es un peso en realidad, es lo que a todos los seres humanos le corresponde. Es un trabajo que no se hace de a uno, lo hacemos todos, ¿no es cierto? Y explora también y todos, entonces ahí tenemos que sentirnos acompañados en ese trabajo. Profesora, mire, le aprovecho de contar que le están mandando muchos saludos. Le voy a leer un par. Le dicen, Fer Sepul, dice, excelente, toda mi admiración para la profe. Como profe universitario, creo que mucho viene desde y por ellos. Eso nos comenta. Y la mujer chilena nos pone toda la admiración para la profe. Están haciendo una pega increíble. Que habla también de que los profesores no solamente están impartiendo las clases que les corresponden, sino que también en muchos casos hemos sabido de profesores que están organizando ollas comunes, que están yendo a la ayuda de los alumnos con más dificultades socioeconómicas, están haciendo múltiples trabajos para también aportar con esta situación social bien fuerte que vivimos todos. Así que creo que la admiración es compartida por muchos también, profesora. Y hay una pregunta, mire, dice Don Esqueletito, dice, saludo de su ex alumno Alfredo Hernández. ¡Ah, Alfredo! Ahí le mando un saludo. Un Y saludo tenemos para una usted. preguntita. Foodmane dice, ¿cuál es el aprendizaje más potente a nivel laboral que ha tenido en esta crisis dentro de la virtualidad escolar y docente? Oh, el aprendizaje más importante. Yo creo que, a ver, en la parcela que puede ser cada asignatura, ¿no es cierto? Yo creo que lo que más se aprende, más que aprender, la necesidad que yo siento de trabajar en forma colaborativa. De que todos sintamos esto, para mí el trabajo docente es un trabajo que emociona, es un trabajo que traspasa, digamos, los horarios laborales, y no porque uno se quiera autoexplotar, porque cuando trabajamos con personas, es así, pues, queramos o no, o sea, toda profesión que trabaje con seres humanos tiene esa carga distinta, ¿no? Que le da un sentido distinto al trabajo. Yo creo que lo que más he aprendido en la pandemia, que es muy necesario darle sentido profundo a lo que hacemos, que no hay que olvidar por qué hacemos lo que hacemos. Pues de repente el trabajo diario muy técnico como que se nos olvida de repente, ¿no? Esto de cumplir cosas, de cumplir metas. Pero no podemos olvidar que tenemos que darle respuesta a los niños y niñas. Gracias, profesora. Mire, llegaron dos preguntas más. Estamos muy populares hoy con este estreno de la entrevista con los profesores. Mire, Sandra Rojas Fallaro pregunta, como profesora, ¿qué cosas no volverán a ser como antes, después de la pandemia? Que no volverá a ser como antes. Bueno, yo creo que una de las cosas es que la tecnología quedó instalada. Eh,
yo creo que eso no va a volver a ser como antes, decir esto de trabajar sin tecnología, entre comillas, porque siempre lo hacemos de alguna u otra forma, yo creo que eso va a cambiar un poco la dinámica, ¿no? Yo creo que va a cambiar el hecho de que los conocimientos o lo que se transmite en una clase siempre tiene que estar conectado con la realidad. Es como que la realidad nos cayó encima, ¿no? No nos podemos hacer los lesos, o sea, cada asignatura, y está planteado así también en el currículum, tiene que estar conectado con un contexto, con una realidad, tiene que proyectar. ¿Para qué aprendemos? Aprendemos para algo, ¿no es cierto? Y que está directamente vinculado con la calidad humana y ética de cada ser humano. Yo creo que no puede quedar separado lo que se aprende, comillas, ¿no es cierto?, con un tema de la responsabilidad social y la responsabilidad ética. Yo creo que esos son cambios que vienen y que debieran venir, porque si no vinieran, uff, ahí sí que estaríamos muy mal. Profesora, y si usted tuviese que elegir una cosa de la que usted ha aprendido en esta pandemia y que quiera seguir implementando ya cuando volvamos a las clases presenciales, ¿cuál sería? Uf, a lo mejor puede ser muy impopular lo que voy a decir, pero por experiencia, hay algo que cuesta mucho de los últimos años y es lograr un contacto directo con el estudiante, porque el estudiante está muy conectado también en las redes sociales. Hay mucho gusto por el videojuego, mucho gusto, digamos, por estar, en el lugar que nosotros hemos estado estos días, ¿no es cierto?, estos meses frente a un computador. Y a los estudiantes les pasa lo mismo, claro que ven cosas distintas. Eso no quiere decir que puedan aprender más también. Pero yo creo que, perdón, se me olvidó, me olvidé con la pregunta. Ya vamos a rebobinar, ¿no? Que Sí, le preguntaba que qué cosa usted va a mantener después de la ah, pandemia. ¿Cuáles ya, de los aprendizajes los va a lo, mantener? lo impopular, lo impopular. Yo creo que sí he aprendido esto a tener un contacto más directo con los chiquillos, a estar a ver, hacer más esfuerzos por conocerlos más, aunque sea usando otros medios y si es necesario usar otros medios, como los que estamos usando ahora. Profe, ¿y el Zoom lo va a eliminar de su computador o lo va a seguir usando? A veces me deja hasta aquí el Zoom. Sí, es como Eh, amor y odio lo que produce. sí, pero yo creo que para ciertas cosas, fíjate que no es malo. Por ejemplo, para el trabajo de Explora con mi equipo de investigación, encuentro que es genial, porque puede ser trabajado en otros horarios, ¿no es cierto?, en forma, no sé, por urgencia, va a ponerse de acuerdo en algo, no es malo. Yo creo que para algunas cosas lo voy a dejar el Zoom, aunque mil veces prefiero el contacto directo. Sí, quizá ahí se puede hacer un mix de ambas cosas. Un Quizá el mix, sí, futuro, no sabemos sí, cuánto vamos a estar así que vamos a tener que acostumbrarnos al Zoom por el momento. sí. Profesora, una última pregunta. En Dígame. realidad, más que una pregunta, es como una invitación a que usted pueda hacer una pequeña reflexión eh, donde también se dirija a su comunidad escolar y a sus estudiantes si quieren transmitirle algún mensaje. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en el trabajo colaborativo, trabajar en base a nuestra realidad, sin abandonar los grandes desafíos, eh, conversar mucho. Yo creo que en la escuela hace falta conversar mucho, generar proyectos que permitan que realmente los niños y las niñas puedan sentirse desafiados en su desarrollo integral como seres humanos, en términos intelectuales, armar comunidad eh, sin competir, es decir, armar esta comunidad que queremos porque imagínate, si no logramos armar comunidades con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? El acto colaborativo, el mirar al otro, el pensar en el otro, el proyectar un futuro de mejor calidad para todos y todas. Si no logramos eso en la escuela, es muy difícil que se traslade hacia el resto de la sociedad.
En ese sentido, yo creo que las escuelas son vitales. O sea, la democracia se vive en la escuela, la empatía se vive en la escuela, el pensar en el otro, el pensar en modelos de desarrollo en base a nuestras propias características, es un trabajo de escuela. Yo le tengo mucha fe a que la escuela se convierta realmente en una respuesta a las problemáticas que presenta la sociedad hoy día. Estamos ávidos, y, o sea, necesitamos mucho escucharnos y mucho crear propuestas que realmente mejoren la sociedad en la que estamos viviendo. Sí, claro que es importante. Profesora, le agradezco, le agradecemos en realidad a nombre de todo el par surponiente la disposición que tuvo para esta entrevista, también el tiempo que nos ha dado y a la gente que se conectó, que nos vio, que nos mandó mensajes. También les mandamos un saludo y nos encontramos en la próxima entrevista virtual. Le estaremos avisando por medio de nuestras redes sociales. Y eso, muchas gracias a usted, Gracias. profesora, y Sí, suerte en todo lo que viene. sí. Saludos a Suerte. todos, colegas. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Chao, profe. Chao, chao, gracias.